Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Bienvenidos una vez más a Conexión Divina, el espacio donde exploramos a fondo las joyas escondidas de la Biblia y revelamos las vidas fascinantes de personajes bíblicos que muchas veces pasan desapercibidos. En esta ocasión, nos adentraremos en la historia enigmática y conmovedora de Séfora, la primera esposa de Moisés. Aunque su nombre no resuene tanto como el de otros personajes bíblicos, Séfora tuvo un rol determinante en la vida del profeta y en el cumplimiento del propósito divino. Su relato está impregnado de valor, complejidad cultural y una espiritualidad profunda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel, se vio de pronto enfrentado a una amenaza de muerte por parte del mismo Dios? ¿O por qué fue Séfora quien actuó decisivamente en un instante tan delicado? Este pasaje ha generado interrogantes entre estudiosos por generaciones. Te invitamos a acompañarnos mientras desvelamos los misterios que rodean a Séfora, una mujer cuya intervención ayudó a definir el destino del pueblo elegido. Analizaremos sus raíces, su relación con Moisés y las valiosas enseñanzas que surgen de su experiencia. Antes de sumergirnos por completo en esta historia, no olvides suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad que sigue creciendo día a día. Si este contenido te resulta inspirador, déjanos un me gusta, comenta tus ideas y comparte este video con tu grupo, tu iglesia, tu familia o tus amigos. Juntos podemos seguir profundizando en la sabiduría eterna que guarda la Biblia. ¿Te has detenido a pensar por qué Moisés, el gran líder de Israel, estuvo al borde de la muerte por causa divina? ¿O qué llevó a su esposa a tomar una acción tan inusual que aún hoy deja perplejos a los expertos? La vida de Séfora está envuelta en un aura de misterio, desde su origen hasta su papel como compañera de uno de los personajes más influyentes de la historia bíblica. En este episodio, desglosaremos su historia detalladamente, observando su contexto cultural, su influencia en la misión de Moisés y los eventos que han hecho de ella una figura de gran interés. Nos adentraremos en los textos que muestran su determinación, su valentía y el lugar singular que ocupó en la realización del plan de Dios. Si estás listo para descubrir las capas ocultas de la vida de Séfora, quédate con nosotros hasta el final, porque no querrás perderte ni un solo detalle. Y si este video te resulta enriquecedor, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con quienes, como tú, desean conocer más sobre la sabiduría contenida en la Biblia. Tus comentarios y preguntas son más que bienvenidos, así que no dudes en interactuar con nosotros abajo. Sigamos creciendo juntos en conocimiento y fe. Séfora hace su primera aparición en el libro del Éxodo, en un momento clave en la vida de Moisés. Después de huir de Egipto para escapar del enojo del faraón, Moisés llega a la tierra de Madián. Allí conoce a las 7 hijas de Jetro, también llamado Reuel, sacerdote de Madián. Los madianitas, descendientes de Abraham por medio de su esposa Cetura, eran un pueblo nómada que habitaba lo que hoy conocemos como el noroeste de Arabia. El encuentro de Moisés con Séfora es impactante y tiene lugar junto a un pozo, un escenario recurrente en relatos bíblicos, como los de Rebeca y Raquel. En aquellos tiempos, los pozos no solo eran vitales para obtener agua, sino también puntos de encuentro clave para la vida social y comunitaria. En un pasaje de Éxodo, vemos cómo Moisés reacciona cuando unos pastores molestan a las hijas de Jetro. Interviene para defenderlas y además las ayuda a dar de beber a su rebaño. Este gesto de justicia y empatía revela su naturaleza protectora y anticipa su futuro como libertador del pueblo de Israel. Este acto noble allana el camino para el vínculo entre él y Séfora. Al regresar antes de lo habitual a casa, las hijas de Jetro sorprenden a su padre, quien, intrigado por lo ocurrido, las interroga. Al enterarse del valiente acto de Moisés, Jetro lo invita a quedarse con ellos. Moisés acepta, y como era costumbre en la época, Séfora le es entregada en matrimonio. El nombre Séfora, que en hebreo significa ave, simboliza mucho más que una unión matrimonial,
representa la integración plena de Moisés en la cultura madianita. Al casarse con ella, Moisés no solo obtiene una esposa, sino también una posición dentro de la comunidad y una red de protección en un territorio extranjero. Más adelante, se nos muestra a Moisés pastoreando el rebaño de su suegro, lo que evidencia cuán profundamente se ha vinculado con esta familia. Este momento marca una transición importante en su vida, justo antes de que reciba el llamado de Dios para regresar a Egipto y liberar a su pueblo. El trasfondo de Séfora tiene un peso significativo, arraigado en la antigua historia de los madianitas. Su linaje, que se remonta a Abraham a través de Cetura, añade una dimensión rica y compleja a su papel dentro de la misión de Moisés. Aunque relacionados con los israelitas, los madianitas mantenían su identidad y cultura propias. Todo este contexto aporta profundidad al papel de Séfora en la historia. Si te interesa descubrir más sobre su legado y el impacto que tuvo en la vida de Moisés, quédate con nosotros para seguir explorando a fondo esta apasionante historia. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este contenido con otros que, como tú, buscan descubrir nuevas perspectivas sobre las historias bíblicas. De los 6 hijos que Abraham tuvo con Cetura, surgieron distintos linajes, entre ellos el de Madián. Estos descendientes se organizaron en tribus, cada una con su propia cultura y prácticas religiosas. Aunque emparentados con los israelitas, los madianitas eran considerados ajenos dentro del relato bíblico. Se les conocía por su estilo de vida nómada, moviéndose constantemente por las regiones áridas de la península arábiga, lo que influyó fuertemente en su espiritualidad y modo de vida. Como hija de Jetró, sacerdote de Madián, Séfora habría crecido inmersa en las tradiciones religiosas de su pueblo. En el libro del Éxodo se menciona cómo Jetró, el suegro de Moisés, escuchó todo lo que Dios había hecho por él y por el pueblo de Israel, incluyendo cómo los había liberado de Egipto. El hecho de que Jetró fuera sacerdote sugiere que los madianitas contaban con una estructura espiritual organizada, con rituales y sacrificios propios, aunque distintos a los de los israelitas. La Biblia retrata a Jetró como un hombre sabio y reverente ante Dios, lo que indica que los madianitas poseían un sentido profundo de lo sagrado, a pesar de que su visión de lo divino difería de la tradición israelita. Esta herencia espiritual influyó, sin duda, en la cosmovisión de Séfora. Aunque los madianitas reconocían al Dios de Abraham, también era común que integraran otras divinidades en su adoración, una práctica extendida en el antiguo cercano Oriente. Este contraste los diferenciaba de los israelitas, quienes estaban unidos por el pacto con Dios, establecido desde Abraham, Isaac y Jacob, y consolidado más tarde por medio de las leyes entregadas a Moisés. Por eso, la unión entre Moisés y Séfora no fue solo un vínculo familiar, sino también un encuentro entre culturas y creencias diferentes. Moisés, criado en Egipto y llamado por Dios para liderar a su pueblo, traía consigo una visión clara del pacto divino. Séfora, por su parte, aportaba sus raíces madianitas, lo cual no solo añadía complejidad a su relación, sino también un enriquecimiento mutuo. En otro momento del relato, se menciona cómo Jetró, el suegro de Moisés, ofreció un holocausto y otros sacrificios a Dios. Aarón y los ancianos de Israel se unieron a él para compartir una comida en la presencia del Señor. Este evento no solo marca un acto de hospitalidad, sino también un raro momento de comunión espiritual entre dos culturas unidas por una fe compartida, aunque diversa en sus formas. Jetró, el sacerdote madianita, ofreció sacrificios a Dios y fue acompañado por Aarón y los ancianos de Israel en una comida comunal. Este acontecimiento representa un raro momento de unidad y respeto mutuo entre dos culturas distintas, a pesar de sus diferencias religiosas. También refleja cómo la familia de Séfora ejerció una cierta influencia sobre Moisés y, de forma indirecta, sobre el pueblo de Israel, al participar juntos en prácticas espirituales compartidas. Sin embargo, las diferencias entre las costumbres religiosas de madianitas e israelitas no estaban exentas de posibles tensiones. Mientras los israelitas eran estrictamente monoteístas y adoraban solo a Yahvé,
los madianitas, como muchos pueblos del antiguo cercano oriente, podían haber practicado un culto más sincrético, incluyendo otras deidades. Este contraste requería equilibrio dentro del matrimonio de Moisés y Séfora, especialmente considerando el papel profético de Moisés, llamado a guiar a Israel según las leyes divinas. El libro de Números plantea una preocupación mayor en torno a las relaciones entre israelitas y mujeres extranjeras. Allí se menciona cómo algunos hombres israelitas fueron inducidos a la idolatría al involucrarse con mujeres moabitas, participando incluso en rituales dedicados a dioses paganos. Aunque ese relato se enfoca específicamente en los moabitas, subraya los desafíos que podían surgir de uniones mixtas, donde las diferencias espirituales podían desviar a los israelitas de su fe. En ese sentido, la historia de Séfora es notable. Ella nunca desvió a Moisés de su misión ni de su fidelidad al pacto con Dios. A pesar de sus diferencias culturales y religiosas, Séfora permaneció a su lado, sin interferir en el propósito divino que guiaba a su esposo. Uno de los momentos más misteriosos y debatidos que involucran a Séfora ocurre en el libro del Éxodo, donde su intervención es clave en un episodio que ha generado perplejidad entre estudiosos y teólogos durante siglos. En un breve pero impactante relato, se nos dice que, durante una parada en su viaje, el Señor se encontró con Moisés y estuvo a punto de quitarle la vida. En ese instante, Séfora tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, exclamando, «Eres para mí un esposo de sangre». Tras esto, Dios se apartó de Moisés. Este acto ha dado lugar a muchas interpretaciones. Se entiende que el enojo de Dios se debió a que Moisés no había cumplido con el mandato de circuncidar a su hijo, lo cual era un requisito esencial dentro del pacto que Dios había establecido con su pueblo. La circuncisión, como se expone en el libro del Génesis, era el signo visible y permanente del compromiso entre Dios y los descendientes de Abraham. Este episodio destaca la gravedad del incumplimiento del pacto y la importancia que tenía la circuncisión como símbolo de pertenencia y obediencia. Lo más notable es que fue Séfora, y no Moisés, quien tomó la iniciativa de corregir la situación, lo que subraya su determinación, su valentía, y la comprensión que tenía del papel sagrado que representaba la alianza con Dios. La circuncisión era un signo esencial de la alianza entre Dios y su pueblo, un mandamiento transmitido desde Abraham y que debía cumplirse por cada varón como señal de consagración. Al no circuncidar a su hijo, Moisés omitió un aspecto central de su fe y del pacto que lo unía con Dios. Este descuido fue especialmente grave, considerando que Moisés había sido escogido para liberar a los israelitas de Egipto y liderarlos conforme a la voluntad divina. En ese momento crítico, fue Séfora quien reaccionó con rapidez y determinación. Tomó un cuchillo de pedernal, una herramienta que, en muchas culturas antiguas, estaba asociada con la pureza y los ritos sagrados, y realizó ella misma la circuncisión de su hijo. Este acto revela que Séfora comprendía plenamente la seriedad de la situación y el peso del pacto, quizás incluso con mayor claridad que Moisés en ese instante. Sus palabras, «Eres un esposo de sangre para mí», han sido interpretadas de múltiples maneras por los estudiosos. La frase parece expresar una compleja mezcla de emociones, alivio ante la retirada de la amenaza divina y a la vez un reconocimiento profundo del vínculo sagrado sellado con sangre, que afirmaba la pertenencia de su esposo e hijo al pueblo de Dios. Algunos expertos creen que esta declaración refleja la dura realidad de un pacto que implicaba sacrificio, dolor y obediencia. En ese sentido, Séfora no solo actuó para salvar a su familia, sino que reafirmó, con su gesto, el compromiso espiritual que los unía al Dios de Israel. Esta misma idea aparece más adelante, cuando Dios instruye a Josué para que utilice cuchillos de pedernal en la circuncisión de los israelitas. Este detalle refuerza la importancia continua del ritual como señal de pureza y fidelidad al pacto divino. El uso del cuchillo de pedernal por parte de Séfora conecta su acción personal con un tema bíblico más amplio, la circuncisión como símbolo de consagración total a Dios. Su intervención no solo evitó un juicio inmediato sobre Moisés, sino que también reveló la dinámica interna de su matrimonio.
donde ella se mostró como una mujer consciente de la voluntad divina y capaz de actuar cuando fue necesario. Como ya se establece desde el pacto con Abraham, todo varón debía ser circuncidado para marcar su identidad como parte del pueblo elegido. El hecho de que Moisés no cumpliera inicialmente con este mandato resalta la importancia de la acción de Séfora, quien en silencio, pero con firmeza, reafirmó la santidad del compromiso con Dios. El uso del cuchillo de pedernal por parte de Séfora vincula su acción con el tema más amplio en la Biblia de la circuncisión como símbolo de consagración y obediencia a Dios. Este evento también nos ofrece una mirada más íntima a la dinámica en el matrimonio entre ella y Moisés. Como mujer madianita, Séfora no había nacido dentro del pueblo del pacto, pero sus acciones revelan una profunda comprensión de sus exigencias. Su intervención pone en evidencia la tensión cultural entre sus orígenes y los de Moisés y subraya cuán central era la alianza en sus vidas. Este episodio sugiere que Séfora poseía una sensibilidad espiritual notable, siendo capaz de captar la gravedad del momento incluso cuando Moisés, enfocado en su misión, parecía haberla pasado por alto. El libro de Deuteronomio hace referencia a la circuncisión del corazón, señalando que el acto físico representa una entrega espiritual más profunda. Desde esta perspectiva, la acción rápida y decidida de Séfora podría interpretarse como una expresión auténtica de su compromiso interno con Dios, más allá del mero cumplimiento externo del rito. Este momento marca un punto de inflexión en la historia de ambos. No solo salva la vida de Moisés, sino que reafirma la importancia del pacto con Dios. Séfora emerge como una figura de fortaleza y discernimiento espiritual, capaz de afrontar los desafíos culturales y religiosos que implicaba su unión con Moisés. Aunque breve, este episodio ofrece abundante material para reflexionar sobre la obediencia al pacto y el rol que pueden desempeñar las mujeres en el desarrollo de la historia sagrada. Más adelante, cuando Moisés se prepara para sacar al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia menciona brevemente que Séfora y sus hijos regresan a Madián. Esto ocurre cuando Jetro, su padre, los lleva de nuevo con Moisés. El texto nos dice que, tras haber sido enviada de regreso, Séfora fue recibida por Jetro junto a sus 2 hijos. Uno de ellos, Gersón, fue llamado así porque Moisés dijo: «He sido forastero en tierra ajena». El otro, Eleazar, recibió su nombre como testimonio de que el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Este pasaje sugiere que, en algún momento anterior al Éxodo, Moisés decidió enviar a Séfora y a sus hijos de vuelta a Madián. Aunque las razones no se explican con claridad, una posibilidad lógica es la búsqueda de seguridad. Enfrentar al faraón y exigir la liberación del pueblo implicaba un riesgo extremo, y Moisés pudo haber querido proteger a su familia de los peligros inminentes. A pesar de que Dios le había asegurado que quienes querían matarlo ya habían muerto, Egipto seguía siendo un lugar peligroso. Al enviar a su familia de regreso, Moisés se permitía concentrarse completamente en la misión que tenía por delante. El regreso temporal de Séfora también podría reflejar los desafíos culturales que enfrentaba como mujer madianita viviendo entre los israelitas. En el libro de Números se menciona un conflicto en el que Miriam y Aarón critican a Moisés por causa de su esposa Cusita. Aunque no se menciona directamente a Séfora, este pasaje revela la posibilidad de tensiones étnicas o prejuicios dentro de la comunidad. Así, su regreso a la casa de su padre pudo haber sido influido tanto por cuestiones de seguridad como por tensiones sociales. Además, la exigente misión de Moisés como líder espiritual y político probablemente impuso una gran presión sobre su familia. Enviar a Séfora y a sus hijos a Madián también pudo haber sido una forma de preservar la estabilidad emocional de su hogar en medio de una época de transformación y peligro. Moisés tuvo que enfrentar enormes responsabilidades como líder del pueblo de Israel, lo cual sin duda limitaba el tiempo y la atención que podía dedicar a su familia. En ese contexto, enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a Madián pudo haber sido su forma de manejar la tensión familiar y priorizar la misión que Dios le había encomendado. Más adelante, en el relato bíblico, vemos que Jetro regresa trayendo a Séfora y a sus hijos a Moisés, una vez que los israelitas ya han salido a salvo de Egipto.
Este reencuentro, descrito en el libro del Éxodo, está lleno de respeto y afecto. La vuelta de Séfora y sus hijos no solo representa la restauración de la familia de Moisés, sino también un momento de reconexión emocional y espiritual tras cumplir con el mandato divino de liberar a Israel. La reunión familiar subraya la relevancia del vínculo familiar dentro de la historia más amplia del pacto entre Dios y su pueblo. Ahora, nos detenemos en otro episodio significativo que involucra a los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón. Este incidente, narrado en el libro de los Números, revela tensiones internas dentro de la propia familia de Moisés y arroja luz sobre las dinámicas culturales y raciales presentes en el contexto bíblico. Se menciona que Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés a causa de su esposa Cusita, pues él se había casado con una mujer de esa región. El término Cusita hace referencia a una persona originaria de Cus, una región que corresponde aproximadamente al actual Sudán o Etiopía, lo que implica ascendencia africana. Los estudiosos debaten si esta esposa Cusita mencionada es Séfora u otra mujer con la que Moisés pudo haberse casado. Si se refiere a Séfora, entonces su procedencia y apariencia física podrían haber sido motivo de controversia, incluso dentro del círculo más cercano de Moisés. Esta mención resalta el potencial conflicto cultural y racial que rodeaba la figura de Séfora. Ya era considerada una extranjera por ser madianita y al ser identificada además como Cusita, su otredad se hacía aún más evidente ante Miriam y Aarón. El libro de Deuteronomio contiene advertencias contra los matrimonios con mujeres de pueblos extranjeros, advirtiendo que estos vínculos podrían desviar a los israelitas hacia otros dioses. En este contexto, la lepra que recayó sobre Miriam puede entenderse como un castigo simbólico por intentar marginar o rechazar a alguien por razones culturales o raciales. El intento de Miriam de desacreditar a la esposa de Moisés por su origen extranjero recibe una respuesta divina cargada de ironía. Ella misma es herida con lepra, su piel se vuelve blanca como la nieve. Esta enfermedad puede interpretarse como una corrección de Dios, una llamada de atención frente a la actitud de prejuicio y juicio que había mostrado. Lo que sigue es un momento de arrepentimiento y reconciliación. Aarón intercede por su hermana, suplicando por su sanación. Moisés, compasivo, clama a Dios para que la cure. Pero el Señor responde con una imagen severa: si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que pasar un tiempo en vergüenza? Por ello, Miriam es aislada fuera del campamento durante 7 días. Durante ese tiempo, el pueblo no siguió avanzando hasta que Miriam fue restaurada. Este breve exilio sirve tanto como castigo como lección. Refuerza la gravedad del pecado de los celos, del juicio apresurado y del racismo, además de mostrar que incluso los líderes y sus familias no están exentos de corrección divina cuando se rebelan contra la voluntad de Dios o intentan dividir lo que Él ha unido. Después de 7 días, Miriam fue reintegrada a la comunidad. Pero el episodio dejó una lección profunda sobre las consecuencias de permitir que los prejuicios culturales o raciales afecten las relaciones dentro del pueblo de Dios. Este incidente con Miriam y Aarón también refleja las tensiones que rodeaban el matrimonio de Moisés. Aunque no queda del todo claro si la esposa Cusita mencionada era Séfora u otra mujer, el conflicto expone los desafíos culturales y raciales que probablemente influyeron en la forma en que fue recibida dentro de la comunidad israelita. El relato también nos da una ventana hacia la compleja dinámica familiar que Moisés enfrentaba. A pesar de su liderazgo, tuvo que navegar luchas personales que incluían diferencias culturales, posibles rechazos y hasta celos dentro de su propia familia. En última instancia, esta historia es un poderoso recordatorio de la necesidad de cultivar humildad, unidad y justicia imparcial dentro de cualquier comunidad de fe. En conclusión, aunque la historia de Séfora ocupa pocos pasajes en la Biblia, su impacto es significativo. Como primera esposa de Moisés, jugó un papel crucial desde el momento en que lo conoció en Madián hasta aquel instante decisivo en el que, con valentía, le salvó la vida. Su historia representa los desafíos que surgen al cruzar fronteras culturales y espirituales, y también la fortaleza necesaria para superarlos. Aunque las Escrituras no nos brindan muchos detalles sobre ella,
los fragmentos que tenemos la muestran como una mujer fuerte, sensible y decidida, que supo acompañar a uno de los líderes más importantes de la historia bíblica en los momentos más difíciles. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Séfora. Si este video te pareció valioso, te invitamos a darle me gusta, suscribirte y compartirlo con quienes puedan encontrar en él una reflexión significativa. Y no te pierdas nuestros próximos contenidos, donde seguiremos descubriendo las sabias enseñanzas que se esconden en las historias de la Biblia. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.